Dice, ¿por qué? Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Está hablando Jesús. El Espíritu Santo va a tomar del Hijo para hablar de Él. Pero lo que está tomando de Él es porque es del Padre. O sea, vemos la unidad, el Espíritu Santo en unidad con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? Hablamos de la Trinidad. Y hay quienes dicen, para allá en Deuteronomio, capítulo 6, dice, oye Israel, le habla a Israel, y le dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿por qué entonces me dices que son tres? Se dice la palabra ahí en Deuteronomio que él, pero igual tenemos que entender cuándo se le dijo esto a Israel, porque también tenemos que entender que Israel venía saliendo de idolatría, venía de donde había muchos dioses, donde había muchos allá en Egipto, donde estuvieron esclavos, y si Jehová se presenta como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, le hubieran hecho de seguro 3 altares, hubieran adorado a 3 dioses, no hubieran entendido en ese momento, ¿sí?, lo que Jehová quería. Entonces Jehová tenía que tratar primero con el pueblo, ¿sí? Y se presenta como Jehová, dice Jehová, Dios, nuestro Dios, Jehová uno es, pero Jehová es la Trinidad. Jehová es Dios Padre, Jehová es Dios Hijo y Jehová es Dios Espíritu Santo. Los 3 son uno solo. Ya en el Nuevo Testamento vemos en Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí está la Trinidad. Pero esos 3 dice, son uno. O sea, los 3 son Dios. Dice en Mateo, en los evangelios, cuando se da la comisión, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cualquiera dijera, bueno, pero ahí está hablando de 3 personas. No, dice en el nombre, no dice en los nombres de, en el nombre, un solo nombre. ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De otra manera, dijera en los nombres del Padre, del Hijo, pero no. Dice ahí la palabra que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay quienes tienen esa doctrina, dicen que se bautizan en el nombre de Jesús. Los bautizamos en el nombre de Jesús, pero no. Dice que tiene que ser de esta manera, porque así lo estableció Dios. Porque ni el Padre hace menos al Hijo y al Espíritu Santo, ni el Hijo hace más ni menos al Padre o al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo igual, no hace menos al Hijo ni al Padre. Los 3 están en armonía, son uno solo, ¿sí? Dice Jesús cuando fue bautizado, después de que subió del agua, dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y se posó sobre el Hijo, ¿sí? Y después escuchó una voz del cielo, que era la voz del Padre, y que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahí están los 3. Ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre hablando y el Hijo, ¿sí?, saliendo de las aguas bautismales. Entonces vemos que aparecen las 3 personas, el Padre en el cielo, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo sobre el Hijo en forma de paloma. Y hay muchos versos en los cuales encontramos
juntas a las tres personas a través de los evangelios y varios libros más dentro de la palabra. Y hablando de la Trinidad, decimos lo que estamos estudiando, lo que queremos dejar bien establecido esta mañana es la divinidad del Espíritu Santo. ¿Dónde encuentro en la palabra? ¿Sí? Porque llegará el momento en que me encuentro estudiando un poco sobre religiones, sobre sectas, y para no entrar en detalles, porque no es el estudio de hoy, pero hay quienes dicen, que Satanás era hermano de Jesús, que los dos eran hermanos, y que pues hicieron como un concurso y el plan de salvación que ganó fue el de Jesús. Por eso fue que a él le tocó traer ese plan, ¿sí? Entonces, y eso se está predicando, eso es lo que mucha gente cree, ¿sí? Entonces, ¿cómo le respondemos a esas personas? ¿Qué le decimos? ¿Nos enojamos, nos molestamos? No, tenemos que ir a la palabra, tenemos que conocer la palabra, por eso venimos, por eso estudiamos, por eso estamos bien establecidos, para poder responder conforme a la palabra, ¿sí? Y poder sacar del error a esas personas, ¿sí? Entonces, hablamos de la Trinidad. Nuestro estudio de esta mañana sobre la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo. Hablamos, decíamos, del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, procede del Padre y del Hijo. Leemos por ahí un versículo en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, Espíritu Santo, a quien yo, está hablando Jesús, el Hijo, enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, de Jesús. Vemos ahí esa como una expresión, no habla de nadie más, ¿sí? En ninguna parte de la palabra entra una persona más, sino son esos tres nada más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? El Hijo, decimos, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos, no hay hermanos, no hay más hijos. La palabra nos muestra claramente que Jesús es el unigénito, el único, no hay otro, ¿sí? Hijo de Dios. Él es la generación eterna, igual que el Padre y el Espíritu Santo, no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? Hablamos del Hijo, decimos como la segunda persona de la Trinidad. Dice allá en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Envió a su Hijo. Y tenemos por ahí un texto que todos conocemos, que se nos habla, que lo predicamos a la hora de presentar el Evangelio, a la hora de presentar el plan de salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a quién, a su Hijo unigénito. Nuevamente ahí nos muestra entonces, ¿sí? Lo que la palabra nos dice, y vemos a Dios el Padre. El Padre no procede de ninguno de los otros dos, no se genera por ninguno. Por eso nosotros hablamos de Él como la primera persona de la Trinidad. Pero esto no implica inferioridad ni en el Hijo ni en el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso lo mencionamos como la primera persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no significa inferioridad, no significa que valgan menos, no significa que sean inferiores, ¿sí? Vemos que son iguales. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Vamos así a entrar para dejar establecer, entrar lo que es la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene atributos
que solo le corresponden a Dios. Que ahí es donde podemos establecer la divinidad del Espíritu Santo. No quiere que tenga por ahí sus Biblias a la mano. Juan Carlos, Hebreos 9:14. ¿Qué nos dice? En el nombre de Jesús. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sepáis al Dios vivo? Dios es eterno, es nuestros atributos, ¿sí? Como Dios en su divinidad, y el Espíritu Santo es eterno, ¿sí? Por lo tanto es divino, es Dios. Dice el verso que se leía, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Entonces ahí podemos ver el primer atributo en su divinidad del Espíritu Santo. En Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es vida, ¿sí? Dios es vida. Dijo Jesús allá en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, que también es eterno y que también es vida, sino a través de mí, porque cada quien tiene una función diferente, cada quien hace un trabajo, pero los tres son uno solo. Entonces vemos aquí el Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo es vida, ¿sí? Nadie más, lo vamos a ver ahorita más adelante, nadie más puede dar vida, nadie más puede, ¿sí?, de la nada, ¿sí?, dar vida a algo. Entonces vemos que es un atributo divino. Vemos entonces que el Espíritu Santo es vida. Y los atributos que normalmente todos conocemos cuando decimos cuáles son los atributos de Dios, pues es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. El Espíritu Santo también es omnisciente, es omnipresente y también es omnipotente, ¿sí? Es omnipresente y lo vemos allá en los Salmos. Decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Sí? ¿A dónde podré esconderme? ¿Sí? A donde vaya, al fin del mundo, aún si voy al Seol, ¿sí? Ahí vas a estar, ahí me vas a encontrar, ¿sí? Hablaba el salmista, y él dice Juan, en Juan 14:7, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es omnipresente porque está en usted, está en mí, está en cada uno de aquellos que se rinden a los pies de Cristo, ¿sí? Ahí está el Espíritu Santo. No anda brincando de lugar en lugar, ¿sí? Es un atributo divino, es un atributo que ni Satanás, ni los demonios, ni ninguno de ellos tiene, ¿sí? Satanás tiene que trasladarse de un lado a otro. Él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Le dijo allá en Job, ¿sí? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra, no de andar en todos lados al mismo tiempo, de rodear. Él tiene que trasladarse, ¿sí? Porque ese atributo le corresponde solo a Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo entonces, que es omnipresente, entonces ahí está su divinidad, es Dios, ¿sí? Decimos que es omnisciente, todos lo saben, ¿sí? Dice allá en 1 Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios es divino, Dios todo lo sabe, pero el espíritu escudriña, ¿sí?, y conoce aún lo profundo de Dios. Todo lo sabe también. Por lo tanto es divino el Espíritu Santo, ¿sí? Primera de Corintios 2, 10 y 11. ¿Sí? Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque ya lo sabía, porque lo sabe, porque el Espíritu Santo también es eterno, decíamos, es divino, entonces es omnisciente, todo lo sabe. Recordamos, hay un hecho con Ananías, se presentan, vendieron la heredad y aquí está. ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿a quién estás engañando? ¿Sí? No estás engañando a hombre, ¿sí? Porque las cosas fueron así, así, así. No porque el apóstol, ¿sí?, fuera él mismo quien lo estuviera diciendo, sino que el Espíritu Santo lo sabía, ¿sí? Todo lo sabe, no podemos escondernos de él, ¿sí? Dice, le dijo allá en Hechos 5, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. Es el Espíritu Santo el que estaba ahí atento a lo que estaba sucediendo, ¿sí? No se le puede engañar, ¿sí? Dice su palabra también, ¿sí? No te engañes tú solo, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios todo lo sabe, ¿sí? Lo que tú allá en lo secreto, Él lo hace público, ¿sí? Allá en lo secreto, Dios también lo sabe y lo puede sacar a la luz. Entonces vemos aquí la omnisciencia, decimos que todo lo sabe, y decimos también, dijimos que es omnipresente, omnisciente y es omnipotente, o sea, todo lo puede, ¿sí? Dice su palabra, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo lo puede, porque es Dios. Dice Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿En qué? En el poder del Espíritu de Dios. Es omnipotente, ¿sí? Dijo Job, allá en el capítulo 33, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo vimos que es vida, que es Dios, ahí está su divinidad, por lo tanto Él también es omnipotente. Entonces es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y algo muy importante, es santo. Espíritu Santo es santo, santidad, santidad, santidad. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad
por la resurrección de entre los muertos, el espíritu de santidad. Dios es santo, y vemos por allá los que estaban alabando en el Apocalipsis, diciendo santo, 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 3 veces santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios, vemos que es divino, por lo tanto es santo, su mismo nombre nos lo dice, el Espíritu Santo. ¿Sí? Otro atributo que tiene es soberano, tiene soberanía. Entonces estamos viendo entre los atributos que tiene divinos, y hablando de su soberanía, en forma individual, es una persona, pero es Dios. Dice, hemos visto a través de su palabra, cuando Jesús fue tentado, antes de eso dice la palabra que Jesús fue llevado, ¿por quién? Al desierto, por el Espíritu. Y su palabra ya en Primera de Corintios, hablamos de los dones, que son propiedad del Espíritu Santo, y Él los reparte, dice con liberalidad, repartiendo a cada uno como Él quiere hacerlo, ¿sí? Como Él, ¿sí? Él determina sobre quién deposita, ¿sí? Dijimos no el don, porque el don sigue siendo propiedad de Dios, eso ya lo vimos por ahí en un estudio, pero estamos hablando aquí de la soberanía, de que Él determina, ¿sí? Por ahí a los apóstoles, ¿cuántas veces les dijo? Es que yo quería ir a predicar a tal lugar, pero el Espíritu Santo no me dejó. El Espíritu Santo me dijo que yo tenía que ir y predicar a otro lugar, ¿sí? Es soberano, Él está tomando, ¿sí?, las decisiones, y lo hace como Él quiere, cuando Él quiere y sobre quien Él quiere, ¿sí? O sea que no podemos nosotros mandar al Espíritu Santo, ¿sí? Es Él el que nos guía, es Él el que nos manda, Él es quien ordena cómo se hacen las cosas. Entonces vemos que el Espíritu Santo también es soberano. Entonces hemos visto que en estos atributos, vemos que esos atributos le corresponden solo ¿a quién? A Dios. O sea que el Espíritu Santo es de origen divino, porque tiene los mismos atributos que tiene Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos dejar bien establecido, más allá de lo que nos puede decir la historia. Queremos dejar bien establecido porque decíamos, hay muchas religiones, muchas sectas que no creen en el Espíritu Santo, pero ¿qué sucede cuando enfrentamos a estas personas? ¿Qué sucede cuando nos toca tener una conversación con una de estas personas? ¿Cómo le decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque muchos dicen, es que es una energía nada más, pero la energía no tiene sus atributos. La energía no piensa, ¿sí? La energía no puede actuar, ¿sí? Entonces, pero tenemos que tener una base. Se dice en el mundo secular, todo, hablando de la ley, todo tiene que estar motivado y fundado. Si no tiene un fundamento, es decir que no es cierto, no se puede llevar a cabo. Tiene que haber un fundamento. Nuestro fundamento, la palabra de Dios. Ahí está escrito, ¿sí? Y ese es con lo que vamos a presentar nuestra defensa, ¿sí? Entonces, venimos hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, algo, puede hacerlo. Traté de estructurar un poco la lección. No me estoy dejando guiar mucho por la lección, porque quiero dejar un poquito más estructurado sobre la divinidad del Espíritu Santo para poder presentar esa defensa cuando se requiera. El Espíritu Santo es Cristo, el Padre, que completan la verdad. Hay una unidad perfecta entre, que cada uno tiene un misterio.
Hay una labor que realizar cada uno de ellos, pero los tres son uno solo. A veces tal vez nuestra mente finita no alcanza a comprender muchas cosas, ¿sí? Pero algún día estaremos delante de su presencia, ¿sí? Le conoceremos tal cual Él es, ¿sí? Pero tenemos la palabra, ¿sí? No entendemos mucho, pero tenemos la palabra y tenemos, ahora sí, el tema que estamos estudiando, tenemos la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos hace discernimiento para poder aprender, ¿sí? De Él mismo. Hermano Oscar. Me dijo ahorita, hermano, que uno de los nombres del Espíritu Santo es Espíritu de Santidad. Es el que nos ayuda a guardarnos, es el que nos ayuda a caminar en este andar, en este peregrinar. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a apartarnos para Él. Así, este Espíritu de Santidad, hermano, de acuerdo a los nombres que la Biblia le da, en el Antiguo Testamento dice el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Pero estaba yo leyendo ahorita, hermano, aquí en Romanos, un texto que dice precisamente sobre el Espíritu de Santidad, el Espíritu que nos aparta, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está el otro nombre, el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es el mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Ahora, el que camina con nosotros en la iglesia, ¿verdad? La nueva dispensación del Espíritu Santo, orando. Vemos la unidad y realizando una labor esencial cada uno, pero es el mismo, ¿sí? Dentro de las obras que realizan, las obras de Dios, las obras que realiza Dios, que ha hecho Dios, se le atribuyen al Espíritu Santo. Allá en Génesis capítulo 1, verso 2, nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Inicia la creación, pero cuando se crea el hombre, dijo: hagamos. No dijo voy a hacer, no dijo soy yo solo, dijo hagamos. Pero no había nadie más. ¿A ti se estaba refiriendo entonces? A la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Entonces vemos ahí también al Espíritu Santo en la creación. Dice su palabra Jacob: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, ¿sí? O sea que los únicos eternos son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ahí todo es creado. Todo tiene un principio, por ende puede tener un final, ¿sí? Pero Dios no. Dios es eterno, ¿sí? Y el Espíritu Santo es eterno. Vemos en la encarnación, en el nacimiento de Jesucristo, dice su palabra ya en Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María sobre su madre, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está también, ¿sí? Una obra que es exclusiva, que le pertenece a Dios, pero aquí se está haciendo énfasis quién la está realizando, ¿sí? Fue concebido del Espíritu Santo. Lo vemos en la regeneración. Dice su palabra allá en Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y sabemos que dentro de las obras que realiza el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo aquí, primero, como no somos hijos de Dios, primero nos redarguye de pecado y nos dice: hey, estás mal, lo que estás haciendo no es correcto, tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar, ¿sí? Acercarte al Padre, pero para acercarte al Padre ocupas al Hijo, ¿sí? Y ahí está el trabajo que están realizando, ¿sí? El Hijo vino y murió y dio su vida por ti, ahora tienes que acercarte, pero soy yo quien está haciendo ese trabajo, dice el Espíritu Santo, ¿sí? Para que muchos dicen: es que la conciencia me dijo, es que hay algo que me dice que siento como que es mi yo interior. No, es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Y una vez que oímos esa voz y venimos y aceptamos a Cristo, aceptamos al Hijo en nuestros corazones, entonces ahora el Espíritu Santo, de estarnos redarguyendo de pecado, ahora dice: ya fuiste limpio, ahora la sangre de Cristo ya te limpió, ahora eres nueva criatura, ahora yo vengo y hago morada dentro de ti, y ahora yo te voy a empezar a guiar, ahora yo te voy a decir de qué manera te vas a conducir, ahora yo te voy a decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cómo debes hacerlo. Ahí entonces empieza a trabajar de otra manera el Espíritu Santo. Entonces vemos la labor que está realizando cada uno de ellos, y una labor que solamente Dios puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, es divino, ¿sí? Lo vemos también, otra obra que se le atribuye, obra de Dios que se le atribuye al Espíritu Santo, en la resurrección. Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo no mora en vosotros, entonces no puede suceder de esa manera. Es por eso que ahora viene y hace morada en nosotros, ¿sí? Ahí está la obra del Espíritu Santo trabajando, ¿sí? Vemos entonces también, y es una obra que se le atribuye a Dios. Vemos al Hijo también, allá cuando le habló a Lázaro, se levantó de la tumba, ¿sí? Porque era Dios, ella está actuando, ¿sí? Vemos la Trinidad, pero cada uno tiene una función, realizando una labor diferente. Y hablábamos de el Espíritu Santo, con el mismo nombre, como decíamos, lo dice, es santo, pues en la santificación también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué nos llamó? A santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La santificación no es posible si el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros. No podemos lograrla nosotros mismos. No hay manera de que el hombre pueda ser santo sin Dios. Necesita a Dios en su corazón, necesita el Espíritu Santo para que lo guíe, ¿sí? Aún vemos dentro de la labor que va a seguir realizando el Espíritu Santo, aún después de la venida de Cristo, aún después de que levante la iglesia, el Espíritu Santo va a seguir trabajando, ¿sí? Porque si no, nadie se arrepentiría. Si viene Cristo, levanta su iglesia y el Espíritu Santo también se va, no hay salvación, se acabó la salvación. Oye, pero es que Cristo fue el que murió en la cruz, Jesús fue el que murió en la cruz, pero si se va el Espíritu Santo no hay salvación. ¿Quién te va a decir que estás mal? ¿Quién te va a decir que estás en pecado? ¿Quién te va a redarguir? ¿Sí?
de tu maldad, no va a haber quién. Entonces estoy bien, entonces no necesito arrepentimiento. Entonces vemos la labor tan importante que está realizando cada uno de ellos, pero decimos que los tres son uno solo, que es la Trinidad. Ahorita estamos viendo, ¿sí? Estudiando un poco sobre lo que es el Espíritu Santo, sobre su divinidad, que es lo que queremos dejar bien establecido. Decíamos hace unos momentos que imparte dones. Dice allá en 1 Corintios, capítulo 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son de su propiedad, reparte como Él quiere. Hablábamos de su soberanía, pero estamos hablando de que son las obras de Dios, pero son atribuidas también al Espíritu Santo. ¿Sí? Y algo muy importante, la inspiración. ¿La inspiración de qué? Pregunto, mis jóvenes, porque mis jóvenes están luego bien atentos, y esos, todo, ahí están, saben bien mucho. Porque hablamos de la inspiración. La inspiración de... La palabra dice, hermano, no me acuerdo que en el libro del Nuevo Testamento, que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y más la que sí es para reunir, para exhortar, para corregir, etc. Entonces, también el Señor Jesús habla del Espíritu Santo en los evangelios, de que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la inspiración del Espíritu Santo no es para otra cosa más que para bien, para beneficio propio y para bendición del pueblo de la iglesia. Allá en segunda de Timoteo, allá en el capítulo 3, es donde nos habla de que la inspiración de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Hermanos, sin intervención del Espíritu Santo no habría salvación ni crecimiento. Amén. No hubiera nada de lo que estamos haciendo ahorita. Segunda de Timoteo 3:16. En el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Allá en segunda de Pedro encontramos que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y toda la palabra, nuestra Biblia, que tenemos, es reconocida como la palabra de Dios. Entonces hablamos del Espíritu Santo, hablamos de su divinidad, de que el Espíritu Santo es Dios. La inspiración, cuando hablamos en relación a la palabra, no debemos de entenderlo como una elevación del intelecto humano, porque usó más su cerebro, porque utiliza tanto por ciento de su cerebro. Es por eso que tuvo la capacidad para poder escribir los libros, para poder escribir. El apóstol utilizaba el 10% más de su cerebro, por eso es que las cartas las pudo escribir. Porque fueron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, ¿sí? Quien le dijo qué es lo que se debía de escribir. La inspiración nos garantiza que cada palabra, cada verso, cada texto, cada palabra que se utilizó en la Biblia, ¿sí?, fue porque fue dicha por el Espíritu Santo. Cada palabra que hay, ¿sí?, dentro de la Biblia. De hecho, el hermano Ezequiel, no es pregunta. Si busca por ahí, primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Luego se me ponen bien nerviosos los jóvenes.
Los mismos profetas tenían que estudiar lo que también escribían para poder ganar entendimiento, ¿sí? Porque no eran palabras de ellos, ¿sí? Porque no venían de su conocimiento, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 10 al 12? Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y que vieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo, cosas en las cuales anhelan los hombres. Tuvieron que indagar sobre lo que ya habían escrito, porque no era de su conocimiento, y tuvieron que pedir a través del Espíritu Santo, que era el que dio la inspiración para que se escribiera la palabra. Es el único que nos puede hacer entender la palabra, ¿sí? Porque hay mucha gente que le da lectura a la Biblia, pero la leen como si fuera un libro de historia, pero dice que la palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos y atraviesa huesos, coyunturas, tuétanos hasta lo más profundo, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces me decía a mí una persona, dice: oye, yo necesito que me expliques un verso de la palabra, porque igual él dentro de su catolicismo tenía que hacer una tarea, estaba yendo por ahí, y le dieron un verso ahí, tienes que explicar lo que significa, le dijeron, ¿sí? Y digo, el Señor sabe por qué, me dio la oportunidad de presentar el Evangelio, me dio la oportunidad de hablar de Dios, porque bueno, oye, tú eres cristiano, te voy a preguntar a ti, digo. Por eso estudiamos, por eso hay que también estar atentos, ¿sí? Y se le pregunté a 2 abogados y le pregunté a un doctor, porque como ellos tienen mucho conocimiento y pues ellos son muy estudiados y ellos saben mucho, dijo, de seguro ellos me van a dar la respuesta correcta, ¿sí? Pero cuando les presenté, dije el texto, se quedaron callados y ninguno de ellos me pudo decir absolutamente nada. Dije, santo, a ver. Y me dice el texto: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el texto que dije, toma asiento, le dije, vamos a platicar, ¿sí? Le dije, no soy yo, no es por conocimiento, ¿sí? Es lo que Dios hace, y Dios te va a dar la oportunidad de que escuches también, ¿sí? Lo que la palabra dice, lo que necesitamos en realidad para que te acerques a Él, para que puedas recibir salvación. Y me dio la oportunidad de presentar el Evangelio y hablarle, pero me llama la atención que Él buscó el conocimiento del hombre, pero no es el conocimiento del hombre el que nos va a llevar a Dios, es el conocimiento de la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es el que nos guía, decía nuestro hermano, a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? Voy a hablar mi hermano Oscar y luego mi hermana. Amén. La palabra de Dios escrita, hermano, por inspiración divina, lo que Dios quiso hablar al hombre, ya lo dijo. Y ahí está en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el canon bíblico ya está cerrado, o sea, ya no se le puede agregar otras cosas, porque hay quienes quieren agregar, hermano, otros textos según esto inspirados por el Espíritu Santo. No es así. El canon de Dios está cerrado. Ahora, hoy está en estas nuevas generaciones, antes de la venida del Señor, hay quienes a los cantantes cristianos les llaman salmistas. No hay salmistas.
El salmista fue David, los hijos de Coré, ¿verdad? Todos aquellos que están ahí en los salmos, ¿verdad? Que fueron inspirados por Dios para escribir esos hermosos salmos, inspirados por Dios. Entonces no hay salmistas. No, que aquel cantante, que aquel salmista, que el salmista Marcos Witt, el salmista esto, no hay salmistas, porque el canon ya fue cerrado, o sea, la inspiración de Dios ya se la dio al hombre. Hoy, una cosa, o hay cantantes o hay adoradores, una de dos. No me imagino a David dando un concierto en una de las plazas, ¿verdad? Mi hermana Rosalinda. Ellos se basan todo en el conocimiento y no estamos peleados en contra del conocimiento, no estamos peleados en contra de aprender, porque venimos y estudiamos la palabra, porque buscamos el conocimiento, porque estamos aquí en la escuela dominical, porque es bueno aprender, pero siempre bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Porque ahora decía nuestra hermana que igual sabemos que los testigos de Jehová dicen que es una fuerza personal, algo que puso Dios a disposición nada más, pero le podemos sentir ahora, pero ahora sentimos esa bendición cuando viene y nos llena y cuando nos toma en sus manos y entonces vemos que es vivo y que vemos que el Espíritu Santo verdaderamente es Dios. Amén. Seguimos adelante. Vamos a ver rápidamente dentro de los títulos que tiene el Espíritu Santo. A ver rápidamente los títulos que revelan la relación del Espíritu Santo con el Padre. Dice Mateo capítulo 3 versos 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? El título de aquí del Espíritu Santo en su relación con el Padre nos dice el Espíritu de Dios. Esta es la relación que tiene, ¿sí? Con el Padre. Hay otro dentro de sus mismos títulos, dice en Lucas 4, 17, 18: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba
escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El título es El Espíritu del Señor. Y pues ya decía nuestro hermano que en el Antiguo Testamento también hablamos del Espíritu de Jehová. En el libro de Jueces, capítulo 3 y verso 10, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Espíritu de Jehová, su relación con el Padre, ¿sí? Vemos en estos títulos, ¿sí? Y en Mateo 10:20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, dice la palabra, que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre, su relación con el Padre, el Espíritu Santo, ¿sí? Vemos también